Sean todos bienvenidos a este cuarto encuentro de saberes postdoctorales de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, bajo el auspicio de la Dirección de Investigación y Posgrado y la Fundauney. Nos reunimos en este espacio virtual para abrir un escenario de diálogo académico de alto nivel. Iniciamos este evento saludando con mucho respeto a nuestras autoridades rectorales. Dr. William Mendoza Gil, rector, Magíster Morelva Monsalve, vicerrectora, Dr. Mario Llovera Reyes, secretario general. De la misma manera, saludamos al Dr. José Rafael Prado Pérez, director de investigación y posgrado, y a la doctora Maribel Camacho, vicepresidenta de Fundauney. Nos esperan 2 jornadas intensas, diseñadas para el intercambio de conocimientos que desafían las fronteras de lo convencional. Extendemos un saludo fraterno a los facilitadores y participantes de nuestras diversas líneas de postdoctorados, quienes son el motor de este encuentro de saberes postdoctorales: hermenéutica y la interpretación científica, epistemología de las ciencias, gerencia postconvencional, estudios humanos y sociales, complejidad y desarrollo humano en la discapacidad, investigación penal, políticas públicas y educación, las neurociencias y el paradigma transpersonal en la espiritualidad del ser. Ahora escuchemos palabras de bienvenida a cargo de el rector de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, Dr. William Mendoza Gil. Queridos participantes del cuarto encuentro de saberes postdoctorales, un evento organizado por la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy en conjunto con su fundación, la Fundauney. En nombre de las autoridades rectorales, quien les habla, profesor William Mendoza, profesora Morelva Monsalve, vicerrectora, profesor Mario Llovera, secretario general, le damos la más cordial bienvenida a tan significativo evento. En el mismo vamos a exponer los productos o inquietudes de ustedes participantes en todas nuestras ofertas académicas, entre las cuales se cuentan hermenéutica y la interpretación científica, gerencia postconvencional, políticas públicas y educación, investigación penal comparada, complejidad y desarrollo humano en la discapacidad, estudios humanos y sociales, neurociencia y el paradigma transpersonal en la espiritualidad del ser, epistemología de la ciencia y criminalística. Nosotros, como autoridades de la universidad, estamos plenamente convencidos del valor que tienen sus aportes intelectuales para colaborar en el incremento de inquietudes científicas, pero también de soluciones a problemas de orden social, tanto en el sector público como en el sector privado. Cada una de sus participaciones enriquece de una u otra forma el estado del arte del conocimiento. No dudamos en nada en el hecho de que la continuidad de los estudios doctorales son un ejercicio individual con impacto en lo colectivo. Digo individual porque todos sabemos que el principal factor que nos mueve es la voluntad de seguir aportando ideas, de seguir aportando conocimientos a espacios donde generalmente hacemos nuestra práctica profesional y en la que buscamos que los servicios, su eficiencia, su efectividad y su eficacia mejoren, sea en el sector público o sea en el sector privado. En nuestro caso también quiero llevar mi más cordial saludo a los participantes, no solo que se encuentran en el territorio venezolano, sino también a quienes están participando a través de nuestra plataforma en otros países hermanos, como el caso de Colombia y otros países. Su participación ha sido enriquecedora, específicamente porque nos ha ampliado la mirada sobre problemas que parecen particulares de cada una de sus sociedades, pero que muchas veces son afines al contexto de una América Latina que está en la búsqueda constante de soluciones
y donde el pensamiento universitario, la reflexión crítica, los productos que nosotros podamos generar pueden cambiar esas realidades. Yo soy de las personas que piensa que de lo particular o de experiencias particulares nosotros podemos hacer cosas increíbles, increíbles que mejoren la realidad del contexto inmediato y que a su vez esa mejora de la realidad del contexto inmediato va a permitir que toda la sociedad cambie. Los cambios a veces son fundamentalmente culturales, tienen que ver con cambios de racionalidad. Y qué mejor que los universitarios posicionen esos nuevos pensamientos en una sociedad que aparentemente está en caos, aparentemente está convulsionada, pero que amerita y necesita siempre de una explicación. Veo a la sociedad de hoy como en los tiempos del nacimiento de la modernidad. Creo que en la modernidad como tal, el inicio de la industrialización, el auge de la ciencia, el secularismo y la imponente presencia de discursos distintos a lo tradicional generaron todo un desorden social. Y fue precisamente desde la inquietud de los intelectuales que se le pudo en primera instancia buscar explicación a estos fenómenos y luego avanzar en las soluciones. Reitero también mi felicitación al director de posgrado, José Rafael Prado Pérez, quien de una u otra forma, a través de un equipo multidisciplinario, ha sabido gerenciar este proceso durante todo su recorrido. Felicito también al magíster Jesús Peña, quien nos ha colaborado de manera directa en el enlace de una plataforma virtual que yo considero está adecuada a las exigencias de cada uno de los participantes de los distintos postdoctorados que nombré al iniciar mi discurso. Una de las características que nos define a nosotros como universidad es precisamente la atención oportuna con criterios de calidad. Y creo que nuestro espacio virtual es precisamente un referente en el que cada participante ha sabido encontrar no solo respuestas, sino un espacio de diálogo mediado por las tecnologías, pero mediado también con elementos de calidad que nos hacen ver a nuestra oferta académica como altamente competitiva y altamente eficiente. Precisamente el ejercicio que iniciamos el día de hoy tiene que ver con eso. El aporte de cada uno de ustedes, a pesar de que hemos mediado estos procesos en lo que se llama educación a distancia, nos permite entendernos, nos permite sistematizar, nos permite reflexionar y específicamente algo que es fundamental para la preservación de la cultura, que es legar. Si nosotros no legamos lo que hacemos, pues simple y llanamente no tenemos historia, no tenemos cultura y no avanzamos científicamente y por supuesto cada vez que enfrentemos un problema vamos a tener que iniciar de cero. Precisamente la acumulación de sus conocimientos, la sistematización de esos procesos en un producto final que pueda ser un artículo científico, que pueda ser la continuidad de una línea de investigación, nos da esperanza de que nosotros como universitarios tenemos una participación activa en la solución de los problemas de esta parte de América, que es la que fundamentalmente nos preocupa el día de hoy. Reitero mi felicitación y les deseo la mayor de la suerte. Bienvenido. Agradecidos con las palabras de bienvenida a cargo de nuestro rector William Mendoza. Ahora es un honor presentar a nuestro ponente central de este día, al doctor Alixson David Reyes Rodríguez. Es profesor de Educación Física, Deporte y Recreación, especialista en Pedagogía Crítica y Educación Popular, magíster en Enseñanza de la Educación Física, magíster en Educación Superior, doctor en Educación. Posee un postdoctorado en Políticas Públicas y Educación, además de un postdoctorado en Historia de la Educación Venezolana desde una perspectiva crítica. Ganador de la beca doctoral Misión Ciencia 2012 en la República Bolivariana de Venezuela. Se ha desempeñado como docente en todos los niveles de la educación venezolana, desde educación inicial hasta la educación universitaria en pregrado y posgrado. Fue docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador entre los años 2003 y 2018. Actualmente es académico investigador de la Universidad Adventista de Chile y la Universidad Arturo Prat,
e investigador del Instituto Universitario de Investigación Educativa, consorcio de investigación constituido por las universidades estatales en Chile. Además, es director del Observatorio de Educación. Su amplia trayectoria internacional y su rigor científico nos acompañan hoy con la ponencia titulada Sujeto, Ciencia y Sociedad, Cartografía de la Inclusión en tiempos de incertidumbre. Adelante, doctor Alixson David Reyes Rodríguez. Buenas tardes, estimadas y estimados amigos. Quien les habla, Alixson Reyes, docente de la Universidad Adventista de Chile, y muy agradecido por la invitación que me hiciera llegar la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy para compartir con ustedes este espacio de discusión, este espacio de debate en el marco de este encuentro de carácter postdoctoral. Evento necesario, importante, no solamente para la formación académica, no solamente para la investigación, sino por supuesto para la constitución de nuevos saberes, para la discusión de temas que son relevantes en este momento en la sociedad venezolana y por supuesto también en la sociedad latinoamericana. Quiero compartir con ustedes una temática a la cual he titulado Sujeto, Ciencia y Sociedad, Cartografía de la Inclusión en tiempos de incertidumbre. Nosotros necesitamos comprender que en este momento, tal como lo explicita Zygmunt Bauman, nos encontramos de alguna forma en el contexto de una sociedad líquida. Se trata de una sociedad bastante convulsa, como lo destacamos allí en la presentación, en el que todos los elementos, los referentes que hemos conocido como tradición en nuestra sociedad, de alguna forma están siendo atacados y de alguna forma también desvencijados. Podemos hablar de la familia, podemos hablar del trabajo estable, podemos hablar de las comunidades locales, pero también de instituciones, la escuela, el Estado, el matrimonio, entre otras cosas. Nosotros consideramos que de alguna forma el sujeto contemporáneo enfrenta desafíos que son muy relevantes, que son imprescindibles y que son al mismo tiempo insoslayables. Estamos diciendo que se trata ahora de la reconstrucción de una identidad no solamente individual, sino se trata también de la construcción de una identidad como proyecto colectivo, como proyecto nacional. Y en este sentido, creemos que la universidad, las y los investigadores tienen algo importante que decir, y mucho más cuando estamos hablando de no solamente de postdoctorantes, sino que estamos hablando de investigadores que se insertan de alguna manera en el núcleo, en la médula espinal institucional en distintos ámbitos. En este sentido, creemos que es fundamental que avancemos de manera colectiva en lo que comentamos acá, ¿no? Un proyecto de vida que sea coherente y significativo. Y mucho más cuando nosotros estamos hablando en el marco de lo que se entiende o lo que entendemos nosotros como el desarrollo humano. Vale destacar que cuando nosotros hablamos del desarrollo humano, no estamos hablando de indicadores de carácter socioeconómico. Estamos hablando de una categoría mucho más profunda que nosotros entendemos en el marco de un proyecto de humanidad. En este sentido, lo decimos acá, el desarrollo humano no ocurre en el vacío, no es tampoco un debate o un discurso vacío. Se trata de la interacción entre quienes somos. Aquí pudiésemos nosotros considerar algunos referentes, ¿no? Carlos Escliar, Jorge La Rosa, entre otros. Levinas, cuando hablamos de esta interacción dinámica y constante entre el yo y el nosotros, es decir, Jean-Luc Nancy habla de la comunidad de los cuerpos. Cómo de alguna manera tejemos desde la individualidad esos escenarios de comunidad con quienes nos acompañan, con quienes nos relacionamos y para quien seguramente también somos otros. En este sentido se marca una tensión que no es menor y que de alguna forma también va a definir lo que es la experiencia social en este momento, que es contemporáneo. Decíamos acá, el desarrollo humano y la lógica del desarrollo humano no la podemos entender única y exclusivamente a partir de la definición del indicador socioeconómico, sino que esto apunta a la transformación del sujeto. Y como estamos hablando de un sujeto, estamos hablando del ciudadano que se constituye como un sujeto político consciente y activo, transformador de la realidad comunitaria, transformador también, por supuesto, de la realidad nacional y cómo contribuye de alguna forma a generar agenda pública.
En este sentido, vale destacar que la inclusión entra, por supuesto, por la puerta grande como un tema que no es menor. Así, aquí queremos ver esta constitución, ¿no?, del sujeto político, por supuesto, como el actor social fundamental. En este sentido, la identidad que veníamos comentando hace algún momento se construye exclusivamente a partir de la participación social y el sujeto político entonces emerge de ese compromiso activo con la transformación de la sociedad, de la comunidad, de cualquier espacio en el que nosotros nos encontremos. Y vuelvo acá a la reminiscencia del postdoctorante. ¿Cómo nos constituimos nosotros en este sentido, en este marco? ¿Cómo potencia la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy o cualquier otra institución con estas posibilidades de formación? ¿Cómo potencia la transformación de un sujeto pasivo a un sujeto activo, de un sujeto pasivo a un sujeto político? En este sentido hay tres elementos que son fundamentales. Necesitamos desarrollar la capacidad de actuar deliberadamente para transformar el entorno que nos rodea, ejerciendo la autonomía en la construcción de la realidad social. Esto, por supuesto, no es una tarea sencilla, sino que se trata, decíamos hace algún rato, de un proyecto colectivo, porque el sujeto político se entiende exclusivamente en el marco de la comunidad, no en el marco de la individualidad. Entonces, el reto está, ¿cómo pasamos del sujeto pasivo, ¿sí?, desde la individualidad al proyecto colectivo, a la transformación política, a la transformación social, cultural, económica, en todo sentido? Además de ello, esto tiene una implicación ética importante. Estamos hablando de un compromiso profundo de la persona con esta idea de proyecto colectivo, con esta idea de bienestar colectivo, considerando que y nosotros aquí podemos hacer reminiscencia quizá a Freire, ¿no?, cuando él escribe aquel maravilloso libro Pedagogía del Oprimido y posteriormente escribe Pedagogía de la Autonomía. En primer lugar, Freire comienza a destacar el proyecto de la libertad como un proyecto colectivo y entiende que el proyecto colectivo es imposible si no hay un proyecto autonómico en primer lugar. Es decir, tiene que existir un proyecto de liberación, ¿sí?, personal, para poder avanzar en la comprensión de un proyecto colectivo y compartir con otros la misma agenda. En este sentido, tiene que marcarse, repito, una implicación ética de no menor importancia, al mismo tiempo que se constituye en el marco de la pertenencia a una comunidad para la transformación social. Consideramos que en este sentido, y vuelvo otra vez al tema de los estudios postdoctorales, ¿no? ¿Cómo desde los estudios postdoctorales podemos avanzar hacia una agenda que permita el compromiso en este contexto? Si nosotros estamos pensando en una sociedad que apunta y favorece la lógica del desarrollo humano, entendiendo desarrollo humano como decíamos hace algún momento, ¿no?, en la constitución de un sujeto político, en la participación real, no la participación nominal, en el marco de la transformación social, tenemos que considerar un proyecto que apunte a varios elementos que son fundamentales. En primer lugar, hacia la sostenibilidad, y mucho más cuando nosotros estamos comprendiendo que estamos en un mundo no solamente convulso, sino complejo, y en el que nos encontramos actualmente, ¿no? En el que todo el tema del cambio climático está afectando hasta los síntomas de la convivencia misma, pero además de ello, morales que son de alguna forma dudosas, están de alguna forma también generando e imponiendo de alguna forma agendas políticas, militares, económicas, así de un plumazo, de un solo golpe, y trastocando, por supuesto, todo lo que se conoce no solamente como identidad nacional, sino también como lo que es el territorio, el Estado, entre otros casos. Un segundo elemento que favorece esta perspectiva tiene que ver con la equidad. Y ya no estamos hablando solamente de la equiparación de oportunidades, sino también de la generación de condiciones, ¿sí?, para que cualquier persona, para que cualquier individuo pueda formar parte de un proyecto colectivo como el que estamos conversando. Esto implica una lógica importante a nivel del concepto de la inclusión, que no tiene que ver, como lo vamos a ver a continuación, exclusivamente con integración, sino que tiene que ver con el paso garante de una inclusión real, y que no tiene que ver con la asimilación del individuo a los marcos sociales, sino que tiene que ver con la adaptación de la sociedad para el reconocimiento de la diversidad en toda su plenitud.
En este sentido, eso enmarca la lógica de una agenda que implica una infraestructura social, cultural, política, económica, en todo sentido. Y también enmarca, por supuesto, lo que estamos destacando como una democracia participativa y que implica la lógica de una participación real y no más nominal. En este sentido, hay un desafío importante, como lo decíamos hace algún momento, a la lógica de la inclusión real y no nominal, como lo destaca un poco Humberto Eco cuando habla de la ilusión de participación. Superar esta lógica de la integración para alcanzar la inclusión profunda implica, como lo decíamos hace rato, el reconocimiento y la valoración de la diversidad como un fundamento eh, y como una esencia de la misma sociedad, de la constitución de la sociedad, y mucho más cuando esta se marca hacia una lógica de desarrollo. Aquí hay cuatro elementos que son fundamentales. En primer lugar, comprender la noción de la diversidad funcional y cognitiva en sus más amplias expresiones y manifestaciones como maneras también de comunicación con el mundo. En segundo término, una agenda que nos permita avanzar hacia la interculturalidad, que no es más que el diálogo horizontal entre saberes, orígenes como fuente de enriquecimiento mutuo, y no solamente como un patrón cultural, sino como el reconocimiento de una demanda real que está acá y que de alguna forma nos permite alcanzar un escalón en el desarrollo humano. La disminución de las brechas, que no solamente tiene que ver con el género, sino que tiene que ver tanto con el género, pero también con grupos poblacionales de distinta manifestación y que abunden también y que apunten también en el marco de lo que conocemos como la inclusión digital, que tiene que ver con el acceso a la tecnología y no solamente procesos de alfabetización tecnológica. Es necesario que nosotros podamos reconocer la necesidad de una sinergia entre la constitución del individuo, el viaje hacia lo que se construye o este se constituye en persona social, ¿sí? Y la lógica que impera en el sistema. Y cuando hablamos nosotros de un sistema, estamos hablando de un sistema que impone lógicas de carácter asimétrico, ¿sí? En el que imperan las brechas sociales, culturales, políticas, económicas, de todo tipo, y que de alguna forma eso implica el resalte de las desigualdades en todo nivel. Un modelo sistémico donde la sociedad nutre al individuo, diríamos un poco más allá, a la persona, mejora también el contexto de la sociedad. ¿Por qué? Porque esto se convierte en un círculo, pudiésemos decirlo así, virtuoso de transformación mutua. Ya no se trata única y exclusivamente de la persona, lo decíamos hace algún momento, ¿no? Como proyecto individual, sino que se trata del viaje de esa persona hacia la lógica de una construcción colectiva, de un proyecto colectivo que tiene que ver con la transformación social. Y esto es posible hacerlo desde las lógicas institucionales. Y nuestra pregunta y nuestro desafío va siempre, bueno, ¿qué podemos hacer desde el ámbito de la investigación? ¿Qué podemos hacer desde el ámbito de estas instancias formativas que nos permite la institucionalidad? Así, hay dos cosas que son importantes, ¿no? Yo diría dos contextos. Primero, un contexto micro que tiene que ver con el sujeto, ¿no? Y que por la constitución de la autonomía personal, decíamos toda la presentación, hacia un viaje colectivo, hacia un proyecto colectivo, eh, enmarcado en un sistema de relaciones que es empático y por supuesto solidario, constituyendo el desarrollo y la consolidación de un pensamiento crítico, analítico, reflexivo y yo diría incluso más propositivo en el marco de la capacidad de constituirse y convertirse en un sujeto de transformación social. Lo hemos dicho, en un sujeto político. Eso implica también la participación y la incorporación en la vida pública, en la agenda pública. Y hablar de la agenda pública estamos diciendo que se encuentra de alguna forma en el radar, ¿sí? De los intereses, de las necesidades, de las inquietudes mismas del Estado, ¿sí? Como constitución político-jurídica. En este sentido, eso implica, bueno, la conversación y la construcción, ¿sí? A partir de la participación de esos agentes sociales como transformadores sociales en el ejercicio de políticas públicas que son cada vez más inclusivas e incluyentes, pudiésemos decir estructuradas y estructurantes,
que viajan hacia la lógica de la justicia social y hacia la lógica de las políticas públicas que son redistributivas, que marcan leyes de protección reales, efectivas, potentes, en el marco de un Estado de Derecho y por supuesto que son eh, o que se generan en el marco de institucionalidad sólida. Pudiésemos ir concluyendo afirmando que nosotros no podemos hablar de desarrollo humano sin la justicia social. Y en esto el estado de bienestar, un estado social, juega un papel fundamental. Estas lógicas de disminución del Estado, de achicamiento del Estado, no favorecen y no tributan hacia la lógica de un Estado de derecho, de un Estado social, un Estado de justicia social, sino que apuntan y focalizan un Estado liberal, un Estado subsidiario. La inclusión no puede ser considerada un gasto, sino entendida como una inversión rentable y además que favorece, por supuesto, lo que es el concepto de la dignidad universal y marcado, por supuesto, en un eje de un proyecto que, como hemos dicho anteriormente, se trata de la constitución de la persona en un sujeto político para su participación real en los marcos de transformación social. Queremos agradecer una vez más la oportunidad que nos ha brindado la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy en el marco de estos encuentros de carácter postdoctoral. Felicitar a la institución, felicitar a cada uno de los participantes, los ponentes y bueno, seguir aplaudiendo esta iniciativa que esperamos pueda continuar en los próximos años. A ustedes, muchas gracias y por supuesto siempre dispuestos para servirles. Desde Chile un saludo, les habló Alexon Reyes.